Empresario compra una mansión y contrata a un viejo jardinero. Lo que desentierra en el jardín pone a todos en alerta. Carlos Santoro era un hombre que había construido su fortuna con determinación y una pizca de suerte. Desde joven, siempre había soñado con tener una propiedad que reflejara el éxito que había alcanzado. Finalmente, ese sueño se estaba haciendo realidad. La mansión que acababa de adquirir, ubicada en una región aislada y rodeada de densos bosques, era imponente. Sus antiguas paredes y arquitectura clásica desprendían un aura de misterio, algo que Carlos encontraba intrigante y al mismo tiempo fascinante. La mansión no era solo una propiedad, era un símbolo de estatus y poder, una reliquia de una época pasada que ahora pertenecía a él. Pero lo que realmente le cautivaba no era solo el tamaño o la belleza de la casa, sino la historia que la envolvía. Había pertenecido a una familia noble que, según los rumores, había desaparecido sin dejar rastro hace décadas. Las leyendas locales hablaban de secretos oscuros, de intrigas y tragedias que habían marcado a quienes se habían atrevido a vivir allí. Sin embargo, Carlos, siempre pragmático, no creía en supersticiones. Para él, la mansión representaba una oportunidad, una joya que solo necesitaba ser pulida. Desde el momento en que tuvo las llaves en sus manos, Carlos comenzó a planear la reforma. Quería que cada detalle fuera perfecto, desde los muebles hasta el vasto jardín que rodeaba la casa. No era solo una cuestión de estética, era su legado, la culminación de años de trabajo duro. Sabía que el jardín, con su vasta extensión y árboles centenarios, necesitaba un cuidado especial. No podía dejar ese trabajo en manos de cualquiera. Necesitaba a alguien con experiencia, alguien que entendiera la delicadeza de una tarea tan monumental. Después de varias recomendaciones, encontró a Joaquín, un hombre mayor con una vitalidad sorprendente para su edad y una sabiduría que se reflejaba en cada una de sus palabras. Joaquín no era solo un jardinero, era un hombre que parecía tener una conexión casi mística con la tierra. Su rostro, marcado por las décadas de trabajo al aire libre, reflejaba la dureza de la vida, pero también una serenidad que Carlos no podía ignorar. Sus manos, ásperas y endurecidas por el trabajo constante, hablaban de una vida dedicada a la naturaleza. Desde el primer momento en que se conocieron, Carlos sintió que Joaquín no era un hombre común. Había algo en su mirada, una profundidad que contrastaba con su apariencia humilde. Cuando recorrieron juntos el jardín por primera vez, Joaquín habló poco, pero cada palabra que pronunciaba parecía tener un peso especial. «Esta tierra tiene memorias antiguas, señor Santoro», dijo Joaquín, deteniéndose junto a un viejo roble que se alzaba majestuosamente en el centro del jardín. Los árboles, los arbustos, todos tienen historias que contar. Solo hay que saber escucharlas. Carlos encontró curiosa la manera en que Joaquín hablaba, casi como si estuviera refiriéndose a seres vivos con almas propias. Pero no le dio mucha importancia en ese momento. Estaba más interesado en ver el jardín transformado, en convertir ese caos verde en un lugar digno de la mansión. Después de la contratación, Joaquín comenzó su trabajo de inmediato. Pasaba largas horas cavando, podando y reorganizando el espacio, como si cada planta tuviera un lugar específico en su mente. Su presencia se hizo constante, pero siempre discreta. Era como si Joaquín se convirtiera en parte del entorno, moviéndose silenciosamente entre las plantas, casi invisible. Con el paso de los días, Carlos notó que Joaquín parecía concentrarse en un punto específico del jardín, cerca del viejo roble. A pesar de que había otras áreas que requerían atención, Joaquín volvía a ese lugar, cavando con una dedicación que Carlos no podía ignorar. Al principio, pensó que tal vez había algún problema con las raíces del árbol, pero pronto se dio cuenta de que había algo más. Joaquín parecía estar siguiendo un patrón, cavando siempre a la misma hora y en el mismo lugar, como si estuviera buscando algo. Una tarde, mientras Carlos observaba desde la ventana de su oficina, decidió que era hora de investigar por sí mismo. Esa noche, mientras revisaba los planos de la reforma,
su mente no dejaba de volver al mismo pensamiento. ¿Qué estaba haciendo Joaquín? ¿Qué había en ese lugar que captaba tanto su atención? No era solo curiosidad, era una sensación inquietante que no podía sacudirse. Al día siguiente, decidió confrontar a Joaquín. Lo encontró temprano en la mañana, ya en el jardín, con su habitual expresión de serenidad. «Vi que estabas cavando cerca del roble ayer», comentó Carlos, intentando sonar casual. «¿Algún problema con las raíces?». Joaquín levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Carlos por un breve momento antes de que respondiera, con una calma que solo aumentó la inquietud de Carlos. «No, señor. Ningún problema con las raíces. Simplemente sentí que ese lugar necesitaba atención especial». La respuesta de Joaquín fue enigmática, y aunque Carlos intentó no darle demasiada importancia, no pudo evitar sentir una creciente preocupación. Con el tiempo, esa preocupación se convirtió en una obsesión. Observaba a Joaquín cada día, intentando descifrar sus acciones, pero el viejo jardinero era cauteloso. Nadie más se acercaba a esa área del jardín, y Joaquín se aseguraba de que así fuera. Finalmente, Carlos decidió que ya no podía ignorarlo. Un día, mientras Joaquín estaba ausente, tomó una pala y se dirigió al roble. El suelo estaba removido, con claras señales de que Joaquín había estado cavando allí repetidamente. Carlos comenzó a excavar, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su cuerpo con cada golpe de la pala en la tierra. Había algo en el aire, una sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Después de varios minutos de cavar, la pala golpeó algo duro. Carlos se detuvo y se arrodilló, usando sus manos para despejar la tierra. Lo que encontró lo dejó atónito. Era una caja, antigua y desgastada, enterrada a una profundidad considerable. La madera estaba podrida, pero la caja aún mantenía su forma. Carlos dudó por un momento, pero la curiosidad lo superó. Con cuidado, abrió la tapa. Dentro de la caja había una colección de objetos que, a primera vista, no tenían ningún sentido. Una vieja fotografía en blanco y negro que mostraba a una familia que Carlos no reconocía, un medallón con un símbolo que jamás había visto, y una carta cuya tinta había desvanecido con el tiempo. Intentó descifrar lo que estaba escrito, pero las palabras eran casi ilegibles. Sin embargo, una palabra destacaba, escrita con trazos firmes en la parte superior de la carta: peligro. Un escalofrío recorrió la columna de Carlos. Aquello era más que un simple hallazgo. Había algo oculto en esa mansión, algo que él nunca habría imaginado al comprarla. Carlos sabía que necesitaba respuestas, y la única persona que podía dárselas era Joaquín. Sin embargo, enfrentarlo no sería fácil. Había una creciente sensación de que estaba involucrado en algo mucho más grande y oscuro de lo que había anticipado. Y en ese momento, se dio cuenta de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar de formas que ni siquiera podía comprender. Decidió no apresurarse. Sabía que, para obtener respuestas, tendría que manejar la situación con cautela. Al día siguiente, Carlos invitó a Joaquín a tomar un café en la cocina de la mansión. El viejo jardinero aceptó la invitación con su habitual serenidad, y mientras se sentaban en la amplia mesa de roble, Carlos intentó iniciar la conversación de manera casual. «Joaquín, has estado trabajando mucho en el jardín», comenzó Carlos, sirviendo café en las tazas. «He notado que te has enfocado bastante en la zona cerca del roble. ¿Hay algo especial allí?». Joaquín tomó un sorbo de café antes de responder, sus ojos fijos en la taza como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Ese lugar tiene una energía diferente, señor Santoro. Las plantas lo sienten, yo también. Es como si la tierra estuviera guardando algo». Carlos sintió que su corazón latía más rápido. La vaguedad de las palabras de Joaquín no hacía más que aumentar su ansiedad. Decidió ir directo al grano. «Encontré una caja enterrada allí», dijo, observando atentamente la reacción de Joaquín. Contenía una fotografía, un medallón y una carta que mencionaba peligro.
¿Sabes algo al respecto? Por primera vez, Carlos vio algo diferente en la expresión de Joaquín. Una sombra de preocupación cruzó su rostro antes de que el viejo jardinero respondiera. Hay historias, señor, dijo Joaquín, su voz más baja que antes. Viejas historias sobre la familia que vivía aquí. Pero son solo eso, historias. Lo que encontró, tal vez, sea solo una parte de algo más grande. Algo que no ha sido revelado por completo. Carlos no estaba satisfecho con la respuesta, pero sabía que presionar más en ese momento podría cerrar cualquier puerta hacia la verdad. Decidió esperar, observar y, sobre todo, estar preparado para lo que pudiera venir. Carlos Santoro no pudo pegar ojo en toda la noche. Las imágenes de la caja enterrada, los objetos misteriosos y la palabra peligro escrita en la carta lo asaltaban una y otra vez. El silencio en la mansión, que antes le proporcionaba una paz reconfortante, ahora parecía sofocante, como si la oscuridad que envolvía la casa se estuviera apoderando de su mente. Cada crujido de las viejas vigas, cada susurro del viento a través de las ventanas, lo hacía sobresaltarse, aumentando su sensación de inquietud. A medida que las horas pasaban lentamente, Carlos no podía evitar reflexionar sobre la magnitud de lo que había descubierto. Había comprado la mansión con la intención de transformar un pedazo de historia en su hogar, un símbolo de su éxito. Pero ahora, sentía que ese lugar guardaba secretos que no estaban destinados a ser desenterrados. Sin embargo, su naturaleza curiosa y su deseo de control lo empujaban a buscar respuestas, aunque en el fondo de su mente algo le decía que podría no estar preparado para lo que encontraría. Decidido a no ser un simple espectador en su propia vida, Carlos comenzó a investigar más a fondo sobre la historia de la mansión y la familia que la había habitado. Sus búsquedas en Internet y en los archivos históricos locales resultaron frustrantes. Había muy poca información concreta. Los pocos registros que encontró estaban llenos de rumores y especulaciones sobre los Vélez, la familia aristocrática que había vivido allí durante generaciones. Algunos decían que los Vélez habían sido víctimas de una venganza por parte de enemigos poderosos, otros hablaban de una maldición que había caído sobre ellos, pero nadie sabía con certeza qué había sucedido realmente. En un intento de encontrar más pistas, Carlos decidió contactar a algunos de los antiguos empleados de la mansión. Sin embargo, todos parecían haberse desvanecido con el tiempo, como si la propia historia de la casa los hubiera tragado. Con cada callejón sin salida, su frustración crecía. Pero al mismo tiempo, la sensación de estar atrapado en un misterio mucho más grande de lo que había imaginado se hacía cada vez más palpable. A la mañana siguiente, Carlos decidió que era hora de enfrentarse a Joaquín de una manera más directa. Había algo en el viejo jardinero que lo intrigaba, una conexión que parecía tener con la mansión y sus secretos. Cuando lo encontró en el jardín, Carlos notó que Joaquín estaba profundamente concentrado en su trabajo. Parecía estar en un estado de trance, moviéndose con una calma y precisión que resultaban casi hipnóticas. Joaquín, llamó Carlos, esforzándose por mantener su voz firme, necesito hablar contigo. ¿Qué sabes realmente sobre esta mansión? ¿Y sobre la caja que encontré? Joaquín dejó de trabajar y levantó la mirada hacia Carlos. Sus ojos, que normalmente reflejaban serenidad, estaban ahora cargados de una melancolía profunda, como si el viejo estuviera soportando el peso de años de secretos. Señor Santoro, hay cosas en esta tierra que es mejor no desenterrar, respondió Joaquín con una voz grave y llena de tristeza. Esa caja nunca debió ser encontrada. Hay secretos que la tierra esconde por una razón, y desenterrarlos solo trae desgracia. Carlos frunció el ceño. La frustración y la curiosidad se mezclaban en su interior, haciéndolo sentir como si estuviera en el borde de un abismo. ¿De qué secretos estás hablando, Joaquín? Insistió, su tono más agudo de lo que pretendía. No puedo aceptar respuestas vagas. Necesito entender lo que está ocurriendo aquí. Joaquín suspiró profundamente, pasando una mano temblorosa por su rostro arrugado. Era evidente que el hombre estaba librando una batalla interna,
una lucha entre lo que sabía y lo que podía revelar. Hace muchos años, esta mansión pertenecía a la familia Vélez, comenzó a explicar Joaquín, su voz apenas un susurro en el viento. Eran personas poderosas, con muchas riquezas, pero también con muchos enemigos. La mansión fue testigo de muchas cosas oscuras, cosas que nunca debieron haber sucedido. La caja que encontró es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, uno que quizás es mejor dejar sin resolver. Las palabras de Joaquín resonaron en la mente de Carlos. ¿Qué podía haber sido tan terrible como para ser enterrado y olvidado durante tantos años? ¿Y qué relación tenía todo esto con la extraña sensación de malestar que lo había invadido desde que descubrió la caja? Antes de que Carlos pudiera hacer más preguntas, el sonido de un coche acercándose rompió la tensión del momento. Se giró hacia la entrada del jardín y vio un coche negro, moderno, deteniéndose frente a la mansión. Un hombre salió del vehículo, vestido con un traje oscuro que contrastaba con la vegetación exuberante y desordenada que rodeaba la casa. Se dirigió hacia ellos con pasos firmes y decididos. «Señor Santoro», dijo el hombre, su voz firme y autoritaria, «mi nombre es Marcos Pérez. Soy investigador privado y he sido contratado por una parte interesada para indagar sobre ciertas irregularidades en esta propiedad». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Irregularidades? ¿Quién podría estar interesado en la mansión al punto de contratar a un investigador privado? Y, lo más inquietante, ¿qué irregularidades estaba buscando? No estaba al tanto de ninguna investigación, respondió Carlos, esforzándose por mantener la compostura, pero estoy dispuesto a cooperar en lo que sea necesario. Marcos asintió, pero había algo en su mirada que Carlos no pudo descifrar. Era como si el hombre supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar. Había una tensión palpable en el aire, como si el encuentro estuviera cargado de significados ocultos. ¿Puedo preguntar quién lo ha contratado?, continuó Carlos, intentando obtener más información. Marcos lo miró fijamente, sus ojos oscuros penetrantes, antes de responder con una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Eso no es relevante en este momento, señor Santoro. Solo necesito acceso a ciertas áreas de la mansión y sus alrededores». Carlos dudó por un momento. Había algo en la presencia de Marcos que le provocaba desconfianza, una sensación de que el hombre no era quien decía ser. Pero, al mismo tiempo, sentía que negarse solo haría que el misterio se profundizara más. Mientras el investigador comenzaba a inspeccionar el jardín, Carlos no pudo evitar notar la tensión en el aire. Joaquín había vuelto a su trabajo, pero sus movimientos eran más lentos, casi como si estuviera nervioso. Era como si la presencia de Marcos hubiera alterado el delicado equilibrio de la mansión, despertando fuerzas que habían estado dormidas durante mucho tiempo. «Señor Pérez», llamó Carlos, su voz rompiendo el silencio mientras el hombre se inclinaba para examinar el suelo cerca del roble, ¿qué es exactamente lo que está buscando? Marcos se detuvo por un instante, su cuerpo rígido, antes de responder sin mirarlo. Algo que debería haber sido enterrado y olvidado. El silencio que siguió a esas palabras fue tan pesado que parecía aplastar a Carlos. ¿Qué estaba ocurriendo en su mansión? ¿Qué era ese objeto que el investigador buscaba con tanto empeño? Y lo más importante, ¿cómo estaba todo esto relacionado con la caja que había encontrado? Esa noche, después de que Marcos se marchara sin apenas darle más explicaciones, Carlos se encontró sentado en su estudio, rodeado por la oscuridad. Su mente era un torbellino de pensamientos, preguntas sin respuesta que lo atormentaban sin descanso. Sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad. Pero, cuanto más se adentraba en los misterios de la mansión, más se daba cuenta de que quizás había algo en las palabras de Joaquín, algo que preferiría no saber. Carlos decidió que no podía enfrentar esto solo. Necesitaba a alguien de confianza, alguien que no estuviera involucrado en los secretos y sombras que parecían envolver la mansión. Tomó su teléfono y llamó a su amigo y abogado, Javier, un hombre que había estado a su lado en los momentos más difíciles de su vida.
Le explicó brevemente lo que estaba sucediendo y le pidió que viniera a la mansión lo antes posible. No te preocupes, Carlos. Estaré allí por la mañana, respondió Javier, su voz calmada al otro lado de la línea. Vamos a resolver esto juntos. Pero cuando Carlos colgó, no pudo evitar sentir que estaba llevando a su amigo a un lugar donde las reglas del mundo exterior no parecían aplicarse. Mientras se dirigía a su habitación, la mansión parecía aún más grande y vacía, como si las sombras se hubieran alargado, consumiendo cada rincón. Al acostarse, el sueño tardó en llegar, y cuando finalmente lo hizo, fue inquieto, lleno de pesadillas en las que sombras sin rostro lo perseguían por los interminables pasillos de la mansión. Se despertó sudoroso, con la sensación de que algo o alguien lo estaba observando desde la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando Javier llegó, Carlos lo recibió con un apretón de manos más fuerte de lo habitual. Había mucho que discutir, pero mientras caminaban juntos hacia el estudio, Carlos no pudo evitar sentir que el peso de los secretos de la mansión se hacía cada vez más insoportable. Javier, hay algo en esta casa, comenzó Carlos, cuando ambos se sentaron. Algo que va más allá de lo que podemos ver o entender. Javier, que siempre había sido escéptico con respecto a lo sobrenatural, lo miró con seriedad, pero sin juicio. Carlos, sé que todo esto es inquietante, pero necesitamos mantener la calma. No podemos dejar que estas historias y misterios nos dominen. Lo primero que debemos hacer es investigar a fondo, revisar los documentos de la propiedad, hablar con antiguos empleados si es posible. Pero mientras Javier hablaba, Carlos no podía dejar de pensar en las palabras de Joaquín y en el misterioso investigador que había aparecido sin previo aviso. Sabía que estaban a punto de desenterrar más de lo que podían manejar, pero ya no había vuelta atrás. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. Carlos sentía que cada rincón de la mansión estaba cargado de un peso invisible, como si las paredes susurraran secretos que él no podía escuchar. Mientras caminaba con Javier por los pasillos hacia su estudio, no podía evitar la sensación de que algo, o alguien, los observaba desde las sombras. Era un sentimiento que no había experimentado antes y que ahora lo acosaba cada vez más intensamente. Las habitaciones que antes le parecían acogedoras, ahora parecían alargarse con una sombra inquietante, y cada cuadro, cada mueble, parecía tener una historia oculta que deseaba permanecer en silencio. El estudio, una vez un refugio donde Carlos solía relajarse y planear sus negocios, ahora parecía envuelto en una oscuridad opresiva. Las ventanas, que antes dejaban entrar la luz del sol, parecían filtrar una penumbra extraña, como si el día se hubiera nublado de repente. Javier, normalmente escéptico y racional, no podía evitar notar la atmósfera inquietante que impregnaba el lugar. Era como si la mansión hubiera adquirido una personalidad propia, una entidad que se alimentaba del miedo y la incertidumbre de quienes se aventuraban en su interior. Carlos, esto es extraño, comentó Javier mientras tomaba asiento frente al escritorio, sus ojos recorriendo la habitación con una cautela que nunca antes había mostrado. Nunca he creído en cosas sobrenaturales, pero debo admitir que esta casa tiene una sensación inusual, como si algo o alguien estuviera observándonos. Carlos asintió en silencio, su mirada fija en la pesada puerta de roble que se cerraba tras ellos, como si quisiera asegurarse de que estaban completamente solos. Sabía que no era el único que sentía esa presencia, ese peso en el aire que parecía hundir sus hombros y dificultar su respiración. He sentido lo mismo desde que encontré esa caja en el jardín, respondió Carlos, su voz tensa, casi temblorosa. Todo ha cambiado desde ese momento. Es como si algo se hubiera despertado en esta casa, algo que había estado dormido durante años, y que ahora nos observa, esperando el momento adecuado para revelarse. Javier lo observó con preocupación. Había conocido a Carlos durante muchos años, y jamás lo había visto tan afectado. Era un hombre de negocios fuerte, siempre seguro de sí mismo,
pero ahora parecía estar al borde de algo que no podía controlar ni comprender. Sus manos, que normalmente descansaban con firmeza sobre la mesa, ahora temblaban ligeramente, y su rostro, normalmente imperturbable, mostraba signos de cansancio y ansiedad. Tenemos que abordar esto desde una perspectiva lógica, dijo Javier, intentando devolver algo de racionalidad a la conversación. Necesitamos recopilar información concreta. ¿Has encontrado algo en los documentos de la propiedad? ¿Alguna pista sobre lo que podría estar ocurriendo aquí? Carlos se levantó del escritorio y comenzó a buscar entre los papeles que había acumulado desde que comenzó su investigación. Mapas antiguos, registros de propiedad y documentos de la familia Vélez estaban esparcidos por la mesa, pero nada parecía ofrecer una explicación clara. Cada documento que levantaba parecía pesar más que el anterior, como si la historia misma de la mansión intentara permanecer oculta. Todo lo que encontré son fragmentos de información, explicó Carlos, señalando los documentos con un gesto de frustración. Menciones de la familia Vélez, rumores sobre su desaparición, pero nada que explique lo que estamos experimentando. Es como si la verdad estuviera enterrada, al igual que esa caja, y no quisiera ser encontrada. Javier tomó uno de los mapas antiguos, examinándolo con detenimiento. La mansión y sus alrededores estaban detallados con precisión, pero había marcas en el papel que le llamaron la atención. Pequeñas anotaciones hechas a mano, símbolos que no pertenecían a ningún sistema que él conociera. ¿Has notado estas marcas?, preguntó, señalando lo que parecían ser pequeños símbolos cerca del jardín. No están en el plano original de la casa. Alguien las añadió después, y parecen estar relacionadas con la ubicación del roble donde encontraste la caja. Pero no logro entender qué significan. Carlos se inclinó sobre el mapa, sintiendo cómo la tensión en su pecho aumentaba. Los símbolos eran extraños, como si fueran parte de un código o un lenguaje olvidado. Y todos apuntaban al mismo lugar, el viejo roble en el jardín, el epicentro de todo lo que había comenzado a desmoronarse en su vida. Esto no tiene sentido, murmuró Carlos, más para sí mismo que para Javier. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? ¿Qué querían ocultar con tanta desesperación? Javier dejó el mapa sobre la mesa y se recostó en su silla, cruzando los brazos mientras reflexionaba. Podía sentir que algo más estaba en juego, algo que escapaba a la simple lógica. Parece que alguien quiso señalar algo específico sobre ese lugar, dijo finalmente. Tal vez hay más por descubrir en el jardín, algo que no hemos visto todavía. Algo que ha estado esperando, enterrado durante todos estos años, y que ahora busca salir a la luz. Carlos asintió lentamente. La idea de regresar al jardín y continuar cavando lo llenaba de una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo, pero también temía lo que podría encontrar. La sensación de que estaban tocando los bordes de un misterio antiguo, uno que quizás debería haber quedado en el olvido, lo perseguía cada vez más. Necesitamos ser cuidadosos, advirtió Javier, rompiendo el silencio con un tono grave. No sabemos con qué estamos lidiando aquí. Pero si decidimos continuar, debemos hacerlo juntos. No quiero que vuelvas a ese lugar solo, Carlos. No después de lo que hemos visto y sentido. Carlos agradeció la lealtad de su amigo. Sabía que podía contar con él, pero también era consciente de que, al involucrar a Javier, lo estaba exponiendo a los mismos peligros que lo habían estado atormentando. Sin embargo, sentía que no tenía otra opción. Este misterio requería ser resuelto, y cuanto antes lo hicieran, mejor. De acuerdo, respondió finalmente, su voz firme, pero con un matiz de duda. Iremos juntos. Pero antes de hacer cualquier otra cosa, necesito hablar con Joaquín. Él sabe más de lo que está diciendo, y si hay algo que pueda ayudarnos a entender lo que está pasando, quiero saberlo. Javier asintió en señal de acuerdo, y ambos se dirigieron hacia el jardín, donde esperaban encontrar a Joaquín. El día se había vuelto gris, y el viento soplaba con más fuerza, haciendo que las ramas de los árboles se movieran como si fueran sombras vivientes.
Cuando llegaron al jardín, encontraron a Joaquín junto al roble, observando el suelo con una expresión sombría, casi como si estuviera conversando con la misma tierra. Joaquín, llamó Carlos, mientras se acercaba con Javier a su lado. Necesito que me digas la verdad. Todo lo que sepas sobre esta casa, sobre lo que está enterrado aquí. Joaquín levantó la vista lentamente, sus ojos mostrando una tristeza profunda que hizo que Carlos se detuviera por un momento. Había una pesadez en su mirada, una carga que había llevado durante años y que ahora estaba a punto de compartir. Señor Santoro, hay cosas que es mejor no desenterrar, dijo finalmente, su voz baja pero cargada de emoción. La familia Vélez no fue la única que sufrió en esta casa. Hubo otros antes de ellos, y todos compartieron el mismo destino. Pero nadie quiere recordar, y la tierra, señor, ella guarda sus secretos celosamente. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Joaquín parecían confirmar sus peores temores. Había algo en esa tierra, algo antiguo y malévolo que había estado allí durante siglos, esperando a ser despertado. La historia de la familia Vélez, tan misteriosa y trágica como era, podría no ser más que la punta del iceberg. ¿Qué destino, Joaquín?, preguntó Javier, dando un paso adelante. ¿Qué le sucedió? Necesitamos saber la verdad si queremos detener esto, lo que sea que esté ocurriendo aquí. El viejo jardinero miró a ambos hombres con una expresión que mezclaba miedo y resignación, como si supiera que una vez revelado el secreto, no habría vuelta atrás. Murieron, señor, respondió Joaquín, su voz apenas un susurro, cargada de dolor y conocimiento. Todos ellos. Uno por uno. Y cada vez que alguien intentó descubrir la verdad, la casa se cobró su precio. No perdona, señor. Y nunca olvida. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que pareció absorber todo el sonido del jardín. Carlos miró a Javier, quien estaba claramente perturbado por lo que acababan de escuchar. Era como si una sombra oscura hubiera caído sobre ellos, una sombra que los envolvía, dejando solo preguntas y ninguna respuesta. No puedo aceptar eso, dijo finalmente Carlos, su voz temblando ligeramente, pero con una determinación creciente. No puedo simplemente ignorar lo que está pasando aquí. Si hay algo que podamos hacer para detener esto, lo haré. No permitiré que esta casa siga reclamando vidas. No mientras yo tenga algo que decir. Joaquín lo miró con una expresión que mezclaba lástima y admiración. Sabía que Carlos era un hombre decidido, pero también sabía que el desafío que enfrentaban era mayor de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. No sé si puede detenerse, señor Santoro, respondió Joaquín con un tono grave. Pero si decide continuar, debe estar preparado para lo que encontrará. Porque una vez que se revela el secreto de esta casa, no hay vuelta atrás. Y lo que se ha desenterrado no puede ser enterrado de nuevo. Carlos sintió cómo la determinación se asentaba en su interior. Sabía que no podía vivir con el miedo constante de lo desconocido. Si había una verdad que descubrir, la descubriría, sin importar el costo. Pero también sabía que, al hacerlo, podría estar desatando fuerzas que ni siquiera comprendía. Vamos a seguir adelante, dijo finalmente, mirando a Javier y luego a Joaquín. Necesitamos encontrar la fuente de todo esto. Si hay algo más enterrado aquí, lo desenterramos. Y si eso significa enfrentarnos a lo que sea que está acechando esta casa, lo haremos. Juntos. Joaquín asintió lentamente, como si aceptara la inevitabilidad de lo que iba a suceder. Sabía que este camino no tenía retorno, pero también entendía que, una vez que se había comenzado, lo único que quedaba era avanzar. Entonces, les ayudaré, dijo, su voz ahora decidida, aunque con un matiz de resignación. Pero deben saber que, al hacerlo, están desafiando fuerzas que no comprenden. Y esas fuerzas no se dejan vencer fácilmente. No se rinden sin luchar, y la lucha será dura. Con esas palabras, los tres hombres se dirigieron hacia el lugar donde todo había comenzado, el viejo roble en el jardín.
El viento soplaba más fuerte, y el cielo, antes gris, ahora estaba cubierto de nubes negras que prometían tormenta. Mientras se preparaban para cavar, Carlos no podía sacudirse la sensación de que estaban a punto de cruzar un umbral, uno del que no habría regreso. Sabía que la tormenta no era solo meteorológica, había una tormenta mucho más oscura y peligrosa aguardando bajo la superficie. Mientras Joaquín comenzaba a cavar con manos temblorosas, pero decididas, Javier y Carlos intercambiaron una última mirada de incertidumbre. Sabían que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría sus vidas para siempre. Y aunque no lo dijeron en voz alta, ambos sabían que el costo podría ser más alto de lo que estaban dispuestos a pagar. La tormenta rugía con una intensidad que parecía desafiar a los mismos cielos. Los rayos iluminaban el oscuro horizonte, mientras el trueno resonaba en la vasta extensión del jardín como un presagio de lo que estaba por venir. El viento aullaba entre las ramas del viejo roble, y la lluvia caía en gruesas gotas que empapaban a los tres hombres mientras se mantenían alrededor del árbol, cada uno lidiando con el peso de lo que estaban a punto de desenterrar. Carlos sentía una mezcla de determinación y terror. Sabía que lo que estaban a punto de descubrir podría cambiar todo, pero también entendía que no había vuelta atrás. La mansión, con su aura opresiva y su historia envuelta en sombras, los había conducido hasta este momento. Sentía que todo en su vida lo había llevado hasta aquí, a esta confrontación final con lo desconocido. ¿Estás seguro de esto, Carlos?, preguntó Javier, su voz apenas audible sobre el rugido del viento y la lluvia. El abogado, que siempre había sido el ancla de racionalidad y calma, ahora parecía vulnerable, su rostro tenso mientras miraba a su amigo con preocupación. No sabemos lo que estamos liberando. Podríamos estar desatando algo mucho peor de lo que imaginamos. Carlos asintió con firmeza, aunque por dentro sentía un nudo de ansiedad que amenazaba con apoderarse de él. Sabía que Javier tenía razón, que estaban caminando en territorio peligroso, pero también sabía que no podían detenerse. La mansión los había atrapado en su red de misterio y terror, y la única manera de liberarse era enfrentando lo que fuera que yacía bajo la tierra. No podemos detenernos ahora, Javier, respondió Carlos, su voz cargada de resolución. Si no lo hacemos, esta casa seguirá reclamando a quienes vivan aquí. No podemos permitir que eso continúe. No permitiré que nadie más sufra por lo que sea que está enterrado aquí. Joaquín, que había estado en silencio, con la pala en la mano, se acercó al árbol con una expresión sombría. Cada paso que daba parecía pesarle, como si estuviera caminando hacia su propio destino inevitable. Con un movimiento lento y deliberado, clavó la pala en la tierra húmeda y comenzó a cavar. El sonido del metal cortando el suelo resonaba en la oscuridad, cada golpe parecía un latido en un corazón antiguo que estaba despertando. Lo que sea que encontremos aquí, debemos manejarlo con extremo cuidado, dijo Joaquín, sin apartar la vista de la tierra. Su voz era baja, casi un susurro, pero estaba cargada de una sabiduría ancestral. La familia Vélez intentó desenterrar este secreto, y pagaron el precio. Lo que guardaron aquí es más peligroso de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Carlos y Javier se acercaron más, sus ojos fijos en el lugar donde Joaquín cavaba. Cada palada parecía revelar más de la oscuridad oculta bajo la superficie. No era solo tierra lo que estaban removiendo, era la historia, el dolor y el sufrimiento de generaciones que habían intentado comprender lo incomprensible. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la pala de Joaquín chocó contra algo sólido. El sonido metálico reverberó en el aire, cortando el silencio como un cuchillo. Los tres hombres se miraron, sus corazones latiendo con fuerza mientras la anticipación y el miedo se mezclaban en sus mentes. Joaquín, con las manos temblorosas, apartó la tierra restante, revelando una caja de madera, más grande y más antigua que la primera que Carlos había encontrado. La caja estaba adornada con símbolos que Carlos no reconocía, grabados intrincados que parecían pulsar con una energía propia. La madera, aunque desgastada por los años, estaba sorprendentemente bien conservada, como si hubiera sido protegida por una fuerza invisible.
Alrededor de la caja, la tierra misma parecía más oscura, más densa, como si hubiera absorbido el peso de los secretos que había guardado durante tanto tiempo. «Esta es la fuente», murmuró Joaquín, su voz apenas audible sobre el viento. «Esta caja contiene lo que la familia Vélez trató de enterrar para siempre». Pero al hacerlo, solo sellaron su destino. Carlos se arrodilló junto a la caja, sus manos temblorosas mientras tocaba la superficie fría de la madera. Podía sentir la energía que emanaba de ella, una presencia oscura y poderosa que parecía observarlo desde las sombras. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría desatar algo inimaginable, pero también sabía que no tenía elección. «Tenemos que abrirla», dijo finalmente, su voz firme pero cargada de una profunda incertidumbre. «Necesitamos saber lo que hay dentro». Javier, que había permanecido en silencio, se arrodilló a su lado, colocando una mano en el hombro de Carlos en un gesto de apoyo. Aunque temía lo que podrían encontrar, sabía que Carlos tenía razón. No podían detenerse ahora. «Estoy contigo, Carlos», dijo Javier, su voz baja pero decidida. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Joaquín, con un suspiro pesado, se inclinó sobre la caja y comenzó a abrirla con cuidado. Las bisagras crujieron en protesta, como si incluso el metal estuviera resistiendo ser abierto. Cuando finalmente levantaron la tapa, una ráfaga de viento frío los envolvió, y por un momento, todo pareció detenerse. Dentro de la caja, envuelto en una tela de seda negra, había un objeto que parecía latir con una energía propia. Era un medallón, grande y pesado, con un símbolo en su superficie que ninguno de los hombres reconoció. El medallón brillaba con una luz débil, casi imperceptible, pero su presencia era abrumadora, llenando el aire con una sensación de maldad pura. «Este medallón», comenzó a decir Carlos, pero su voz se apagó mientras miraba el objeto con una mezcla de asombro y horror. Sabía, sin necesidad de explicaciones, que este era el corazón del misterio, la fuente de la maldición que había caído sobre la mansión y la familia Vélez. «Esto no es un simple medallón», dijo Joaquín, su voz ronca por la emoción. «Es un ancla, un vínculo entre este mundo y algo mucho más oscuro. Los Vélez intentaron controlarlo, usar su poder, pero fallaron. Y ahora, ese poder ha estado esperando, enterrado, pero no derrotado». Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que Joaquín tenía razón. Este medallón no era solo un objeto, era una puerta, un vínculo con algo más allá de la comprensión humana. Sabía que no podían simplemente dejarlo allí, pero tampoco podían llevarlo consigo. «¿Qué hacemos con él?», preguntó Javier, su voz quebrada por la tensión. «No podemos dejarlo aquí, pero tampoco podemos llevarlo con nosotros. Es demasiado peligroso». Joaquín miró el medallón con una expresión de tristeza y resignación. Sabía que la única manera de detener la maldición era sellar el medallón de nuevo, pero también sabía que hacerlo requeriría un sacrificio. «Debemos devolverlo a la tierra», dijo finalmente, su voz firme a pesar de la tristeza que la impregnaba. «Pero no solo eso. Debemos sellar este lugar para que nadie más lo encuentre. Debemos asegurarnos de que el medallón nunca vuelva a ver la luz del día». Carlos y Javier asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. Sin más palabras, comenzaron a trabajar juntos, devolviendo el medallón a la caja y cerrándola con un ritual que Joaquín había aprendido de su padre, quien a su vez lo había aprendido del suyo. Sabían que lo que estaban haciendo era necesario, pero también sabían que el precio sería alto. El viento rugía a su alrededor mientras sellaban la caja en la tierra, cubriéndola con capas de piedras y tierra, sellando el suelo con símbolos de protección. El roble, que había sido testigo de generaciones de secretos y sufrimiento, parecía inclinarse hacia ellos, como aceptando su papel de guardián una vez más. Cuando terminaron, el cielo comenzó a despejarse, y una calma extraña descendió sobre la mansión. La tormenta se había disipado, llevándose consigo el peso de la maldición. Carlos, Javier y Joaquín se quedaron en silencio por un momento, sintiendo el alivio mezclado con una profunda tristeza.
Lo hemos hecho, dijo finalmente Carlos, su voz apenas un susurro. Hemos sellado la maldición. Pero el precio ha sido alto. Esta mansión ha reclamado más de lo que podía imaginar. Joaquín asintió, su mirada perdida en el horizonte. Sabía que la mansión ahora estaría en paz, al menos por un tiempo, pero también sabía que las fuerzas que habían sellado no se quedarían quietas para siempre. Es hora de irnos, dijo finalmente, su voz cargada de la sabiduría de los años. Debemos dejar que este lugar descanse en paz. Carlos y Javier siguieron a Joaquín, alejándose del roble y de la mansión que ahora parecía más tranquila, más en paz. Sabían que habían hecho lo correcto, pero también sabían que el peso de lo que habían desenterrado permanecería con ellos para siempre. Mientras se alejaban, Carlos echó un último vistazo a la mansión. Sabía que nunca sería el mismo después de lo que había vivido allí. Pero también sabía que había aprendido algo invaluable, que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, y que hay fuerzas en este mundo que no deben ser despertadas. Con esos pensamientos en su mente, los tres hombres se alejaron, dejando atrás una mansión que, por ahora, había sido apaciguada. Pero en lo profundo de su corazón, Carlos sabía que la historia no había terminado. Simplemente había sido pospuesta, esperando que algún día, alguien más se atreviera a desenterrar lo que ellos habían sellado. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.